Y muy buenas chicos, 3 a 5 os informar de que vamos a ir y haciendo el vídeo después de mucho tiempo. Estamos en un juego muy raro que me ha recomendado mucha gente. Se llama... perdón. It's not just. Venga. Un juego que me lo ha recomendado mucha gente que se llama Tennis Head y vale, sí, ya entiendo más o menos. Y es que decir, wow, lo que se ve, si alguien coge una cosa de estas, si es de color verde, irá en contra, el color verde irá a favor suyo, pero si es de color azul, irá en contra suyo. Y si es amarillo, no pasa nada. Wow. Si es amarillo, lo único que pasará es que puede ser bueno o malo para los dos. Vale. Quiero enviar una cosa que siendo muy bueno, es que, ¿cómo decirlo? No seáis racistas, ¿vale? Porque ser racistas os podría llevar a una cosa mala en la vida. Por ejemplo, tener menos amigos y tal. ¿Sabéis Omar? Que os envían bastantes vídeos. Por no decir uno. Bueno, pues Omar es negro. ¿Yo lo me interpreto? No. Solo juego con él y ya está. Porque se pase demasiado. Como que no ser racistas, ¿vale? Y eso quería decir y venga, vamos a seguir con el vídeo. Ay, vale, FI. Venga. Upa. Opa. ¡Oh! Se me había quedado pillado. No me lo creo. Creo que es hasta 7 puntos. Porque esto del tenis solo me sé que es hasta 7 puntos. Y no sé. 4-4. Venga, va, se puede. Quiero pillar el super salto ese. Ya habéis visto como al principio del vídeo el enemigo se ha comido unas bombas. No, esa bola negra no tiene más. O gris, como sea. Dead Ball. No bota. Y bombas me ha puesto el chaval. Hostia, vamos a evitar. ¿Ya está? Jajaja, ahora va lento. Y venga. Small. No. Small ball. Small ball creo que lo que hace es que se hace tan pequeña y a la vez no va muy súper rápida. What the fuck. No te creo. No te creo. Que me la va a hacer el chaval este de mí. Si se la hago. No se la hago. Si se la hago. No sé. ¡Sí! Me quedo parado. Vamos. Venga. Yo. Como veis te van dando logros y solo es un juego random, ¿vale? Es decir, si esta serie consigue apoyo, será la serie de juegos randoms y supongo que subiré basket heads, cosas raras, ¿vale? Fútbol heads, también hay. No me lo creo. No te creo. Mira la cara de este chaval. De este pobre chaval. Bueno, de pobre no tiene nada. Lo que tiene mucho es feo. Venga. No, Punchable no. Creo que lo único que hace es que se mueve muchísimo. Ya veis. Pero what the fuck.
No. ¡Ah! ¡Contado! ¿Dónde está? ¿Qué hace, tío? Pero que es más noob que mi abuela. Es más noob que yo. Así que cuidado. Big Ball. Si a quien lo pille, también vas a tener Frizzy. Que es hielo, vamos, toda la cara. Al final nadie lo ha pillado. Bueno, o sea, no sé ni que me disguste ni que me guste. Big Ball. Ya tenemos Big Ball. Super Speed 5. Batman. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que ya le quedado pillado. Venga. ¿Por qué? Venga. No. Qué no que soy. Ay, Dios mío. Y se tiene que meter por el agujerico. Sí, sé que se no vale. ¿Cuántos fails? ¿Por qué está esa bola ahí? ¿No puede estar en otro sitio? No sé. Conozco un sitio muy ideal para ti. Bola negra misteriosa. Verás tú que voy a perder por el puto fail. He perdido por el puto fail. Vamos a cogernos al tío loco. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero esto qué? ¿Qué es mi campo? Y en mi campo pasan cosas muy raras. Venga, vamos, vamos. Obviamente no me lo voy a pasar este juego, porque no se guarda. Es uno de ellos que no se guardan. Y bueno, esto os lo traigo para si queréis jugar, si no para verme. ¿Qué quieren que haga? Hola. Hola. Eso sí que es tener potra. Ten. Dios. Un taco que me acabo de sacar de la... ¿Y por qué me meto a la propia? Yo qué sé. Bonnie Shole. ¿What? Coge el suelo... Bueno. Este stand-up que no lo pilla. No pasa nada. Doble bombas para el que lo pille. Venga, va, sí, vas. Fireground. Sí, que no he saltado. No sé por qué no he saltado. Si saltaba, quizás llegaba. Te la doy de cabeza. Vale, ya me estaba preparando un poco ahí. Voy a hacer... Vale, buen chibol, no. No me lo creo. ¿Cómo soy? La buen chibol por una vez en la vida me ayuda. Bueno, si queréis probar este juego, lo voy a dejar en la descripción. Que creo que... No sé. Creo que no sé. Voy a hacer este partido y algunos más. Gente letters. La bolsa molesta demasiado.
Punto de partida. Punto de partida, he dicho. Sí, da. ¡No! ¡Le dan toda la face! ¿Por qué haces eso? Sí, muy free, pero nada, puntos, Punto de partida, te he dicho. Estoy fileando ahora y no sé por qué. Sí. Oh, un partido más solo. Venga, vamos. Se me olvidó de que en cada partido lo tengo que pulsar al tío para que me funcione. Otra vez. ¿Por qué lo estoy dando con la cabeza? No con la raqueta, que sería el... No. Dos Bouncy Balls que hay dos Bouncy Balls en el campo. El tío no se mueve porque el tío se la suda todo. Sí. Ah, mira, que ya me ha llegado, aleluya. Como la pille, la he pillado. Va de un campo a otro, solo. Vale, Dead Ball. Mejor. Tío, yo no me he movido. Oh, me dan toda la face al pobre. No me lo creo. Sí, no me lo creo. Yo la disparo y justo cuando la doy sale bombas hacia mí. En cuanto disparo delante mío a la trayectoria. No sé. Cosas raras están pasando. I calculated. No quería pillar el Fireground este. Cojones. Toma ya. Vamos. Voy a hacer esta partida ya. Vale, fail. Acabamos. Ya sabéis que si esta serie recibe apoyo, un like o dos, y ya me está bien. Voy a seguir subiendo cosas de estas. Ya, me siguen cayendo bombas, tío. Y me cojo hielo yo mismo. Super speed, ¿para qué me va a servir eso si estoy congelado? ¿Qué bloque soy? He cogido Super Jam y no Super Speed, ahí, Slow Speed, y cuando estaban juntos, juntos. Oye, no me lo creo. 5-3. Pim, pam, pam. Pam. Intenta saltar a ver si la daba al aire. No es el caso. Venga, vamos que ya termina el vídeo. Wow, vaya. Que ahora todo lleno de pelotas. Venga. Egg Ball. Bouncy Ball. No, Small y Bouncy Ball juntos hacen caos. Pero caos con B alta. Dos Big Balls juntas. Sí, 4, este partido está dando demasiado.
Bueno chicos, tal como he dicho. Bueno chicos, espero que os haya servido, dale like y suscríbete. Si esta serie recibe apoyo, voy a seguir subiendo juegos random y hasta la próxima. Adiós.